Vamos a mostrar ahora cómo realizamos la lectura de un pulsador conectado a un pin de entrada en la placa Raspberry Pi con el lenguaje Python. Este es el diagrama de conexiones para el botón pulsador. Es también el mismo circuito que habíamos utilizado en un tutorial anterior para la lectura del pulsador con un script en Bash. Este es el programa para la lectura de un pulsador con Python. El 90% de este código es básicamente el mismo que ya explicamos en el ejemplo anterior. Fíjense ustedes que acá estamos importando las dos librerías que ya habíamos usado en el ejemplo anterior. Luego estamos también fijando el modo de trabajo de la librería para usar la nomenclatura BCM o la nomenclatura de pines o la numeración de los pines definida por el procesador. Si ustedes recuerdan, con esta sentencia de setup estamos configurando el pin 24 para trabajar como entrada. A este pin 24 está conectado el botón pulsador según acabamos de ver en el gráfico anterior. Y con la siguiente sentencia estamos configurando, con GPIO Setup, estamos configurando el pin 25 como salida. Lo que vamos a hacer en realidad en este ejemplo es, vamos a parpadear el LED, pero este parpadeo lo vamos a activar con el botón pulsador. Entonces, lo que ustedes deben hacer para este ejemplo en realidad es tener armado este circuito del botón pulsador y también de manera simultánea el circuito del parpadeo del LED que acabamos de ver en el ejemplo anterior. Entonces, ustedes deben armar ambos circuitos simultáneamente en el breadboard para poder correr este segundo ejemplo. Entonces, nuevamente, el pin 24 lo configuramos como entrada y el pin 25 como salida. Al pin 24 va conectado el botón pulsador y al pin 25 va conectado el LED. Lo que vamos a hacer en este programa entonces es, vamos a hacer que el LED parpadee cuando pulsamos el botón y deje de parpadear cuando soltamos el botón. A continuación tenemos otra vez nuestro bucle infinito con la sentencia while true. El cuerpo de este bucle infinito en este caso está formado por 6 instrucciones. En la primera instrucción lo que estamos haciendo es declarar una variable llamada input value y esta variable la estamos inicializando con el valor leído del pin 24. Esto lo hacemos invocando la función input que pertenece a la librería GPIO. Esta función input recibe entre paréntesis como parámetro el número del pin del cual deseamos leer su valor. Entonces, lo que estamos haciendo efectivamente con la sentencia GPIO.input paréntesis 24 es leer el valor de entrada en el pin 24 y ese valor, que puede ser un 1 lógico o un 0 lógico, lo estamos almacenando en la variable input value. A continuación, con la sentencia condicional if, vamos a evaluar el valor de esta variable input value. Si input value es igual a falso o a 0 lógico, en este caso 0 lógico es considerado como un valor lógico falso. Y si input value es falso o contiene un valor lógico bajo, se va a ejecutar las 4 instrucciones del cuerpo, que en este caso
es el cuerpo de la sentencia condicional if. Y si ustedes ya se han dado cuenta, este cuerpo de la sentencia if corresponde con las 4 instrucciones que nosotros habíamos usado en el ejemplo anterior para parpadear el LED. Sacamos un valor alto al pin 25, generamos un retardo. En este caso, fíjense que el retardo que vamos a generar es de 0.2 segundos nada más, o 200 milisegundos. Luego sacamos un valor bajo al pin 25 y generamos otro retardo. Son básicamente las mismas instrucciones que habíamos usado en el ejemplo anterior para parpadear el LED, solo que en este caso el parpadeo va a ser mucho más rápido porque los retardos de tiempo que estamos generando son mucho más cortos, y este parpadeo solamente se va a realizar si el valor leído desde el botón pulsador es un valor falso o un valor de cero lógico. Ahora, si nosotros revisamos en detalle el circuito de nuestro pulsador, este circuito está configurado de tal manera que cuando el botón no está pulsado, lo que entra por el pin 24 es un valor lógico alto, y cuando pulsamos el botón, lo que entra por el pin 24 es un valor lógico bajo. Es así que el parpadeo solamente se va a realizar cuando pulsemos el botón, es decir, cuando por el pin 24 entre un valor lógico bajo. Acá tengo también este segundo ejemplo ya preparado en un archivo que lo he llamado p/blink/button.py, y ya lo tengo grabado y listo para correrlo. Es básicamente el mismo código que acabamos de explicar. Vamos a entonces correr este segundo ejemplo. Para ello vamos a usar también el comando sudo python para invocar al intérprete de Python, y a continuación debemos darle el nombre de nuestro archivo que contiene nuestro código de Python. Pulso Enter y fíjense que el LED no parpadea porque no estoy presionando el pulsador. Está prendido el LED, eso ha quedado así del ejemplo anterior. Sin embargo, fíjense que cuando yo pulse el botón, el LED empieza a parpadear. Suelto el botón, deja de parpadear. Pulso el botón, empieza a parpadear. ¿Sí? Suelto, pulso, suelto, pulso, y efectivamente estamos activando el parpadeo del LED solo cuando mantenemos pulsado el botón. Vamos a mostrar ahora cómo instalamos un adaptador Wi-Fi USB a la Raspberry Pi. Acá tengo el adaptador que voy a usar en esta demostración. Es el adaptador EDUP, el cual es compatible con la placa Raspberry Pi. Entonces, lo primero que vamos a hacer es instalar el adaptador, conectar el adaptador a la placa Raspberry Pi. Sin embargo, antes de eso, fíjense que yo estoy accediendo a la placa Raspberry Pi a través de una conexión SSH mediante el puerto Ethernet. Acá tengo conectado el cable Ethernet a mi placa. Con la utilidad Advanced IP Scanner
puedo verificar que mi placa Raspberry Pi está conectada a mi ruteador y en este momento tiene asignada la dirección IP 192.168.0.6, esto con la conexión mediante Ethernet. Muy bien, ahora voy a conectar el adaptador Wi-Fi a uno de los puertos libres de la placa Raspberry Pi. En el escritorio de la Raspberry Pi ustedes van a encontrar este icono de la utilidad llamada Wi-Fi Config, que viene preinstalada en las últimas versiones del sistema operativo Raspbian, lo cual hace realmente muy simple la instalación y configuración de los dispositivos Wi-Fi. Todo lo que ustedes tienen que hacer entonces es entrar a la utilidad. Voy a hacer doble clic en Wi-Fi Config para lanzar la utilidad. Acá está la utilidad y fíjense que cuando la utilidad Wi-Fi Config se abre, me muestra de inicio en la ventana de adaptadores un adaptador disponible llamado WLAN 0, que en este caso corresponde al adaptador Wi-Fi que acabo de conectar a la placa. Voy a pulsar ahora en el botón Scan y nuevamente otra vez en el botón Scan de la ventana que acaba de salir, y acá me aparece listada justamente la red Wi-Fi a la que me quiero conectar, que corresponde con la red Wi-Fi que tengo en casa en este momento, ¿sí? Entonces esto significa que efectivamente el adaptador Wi-Fi ya está instalado. Los drivers se han instalado automáticamente apenas yo conecté el adaptador a la placa Raspberry Pi, y ya me ha detectado la lista de todas las redes Wi-Fi disponibles para conectarse. En mi caso solamente tengo una red Wi-Fi listada en el resultado del escaneo. Voy a hacer doble clic en la red a la cual me quiero conectar. Doble clic, me sale esta ventana. Acá tengo el nombre de mi red, el tipo de autenticación, y en la ventana PSK lo que debo hacer es introducir la contraseña para conectarme a esta red. Voy a introducir entonces mi contraseña. Muy bien, hago clic en el botón Add. Fíjense que acaba de aparecer otra red Wi-Fi más en el resultado de mi escaneo. Obviamente esa es otra red cercana que pertenece a otra persona. Muy bien, cuando volvemos a la ventana principal, la ventana Current Status nos empieza a mostrar información acerca de la conexión de la red. Esta pestaña de status nos muestra la actividad de la red. En este caso la placa Raspberry Pi está tratando de conectarse al ruteador de mi red Wi-Fi, y luego de unos segundos la conexión con el ruteador se efectiviza, y eso lo podemos saber porque en la ventana de status nos aparece la dirección IP asignada por el ruteador a nuestra placa Raspberry Pi a través de Wi-Fi. En este caso ha sido asignada la dirección IP 192.168.0.8. Voy a ir nuevamente ahora a la utilidad Advanced IP Scanner para realizar un nuevo escaneo de mi red. Y bien, fíjense que en el escaneo aparece una nueva IP asignada a mi placa Raspberry Pi. En este caso la IP que ya mencioné, 192.168.0.8. En este momento entonces tengo efectivamente conectada la placa Raspberry Pi a mi red LAN a través del cable Ethernet y mediante el adaptador Wi-Fi USB.
Eso significa que ahora puedo desconectar el cable Ethernet y acceder a la placa Raspberry Pi a través de la conexión Wi-Fi.